Demonios delante de los reyes, y no me avergonzaré. El autor de este salmo, probablemente el rey David, el dulce cantor de Israel, no se avergonzaba de su Dios ni de su palabra, sino más bien todo lo contrario. Su anhelo, su deseo era agradar a Dios, cantarle, honrarlo, y que todas las naciones de la tierra supieran que el Dios de Israel era el Dios vivo y verdadero. Israel siempre estuvo rodeado de enemigos. Ocurrió en el pasado y ocurre en el presente. Pero siempre, cuando el pueblo de Israel se mantenía apegado a la palabra de Dios y a su Dios, las naciones que les rodeaban eran derrotadas y humilladas. Siempre que el pueblo de Israel se mantuviera fiel a su Dios y a su palabra, sus mandamientos, su ley, etc., eran atacados, pero todas las naciones terminaban dándose cuenta, reconociendo que no podían destruirlos. A lo largo de la historia ha habido muchísimas guerras y muchísimos intentos por arrasar de la tierra a este pueblo. Los que en aquel momento eran los únicos habitantes del mundo, que creían en un único Dios. Un Dios que no se podía representar a través de ninguna figura, a través de ninguna estatua. Un Dios con el cual se podía y se debía tener comunión. Un Dios que había dado la palabra, la Torá, las Escrituras, para que ellos supieran cómo comportarse en medio de naciones que eran auténticos salvajes, que habían contaminado esa tierra y que tenían que ser expulsadas porque muchos de ellos tenían sus territorios, grandes extensiones de terreno. Pero Dios en su soberanía había decidido darles a ellos y a su descendencia para siempre ese territorio. El enemigo, utilizando diferentes imperios, diferentes instrumentos, ha intentado desacreditar a Dios. Ha intentado dejar a Dios como un mentiroso, como alguien que no es capaz de proteger a ese pueblo. Y no es que ese pueblo sea el mejor del mundo, porque en varias ocasiones Dios dice: no lo hago por vosotros, sino por mi nombre. No lo hago por ustedes, y quiero que les quede esto bien claro. Lo hago porque yo he dado promesas y he hecho un pacto con vuestros antepasados. Y soy fiel a mi palabra, cumplo mis promesas. Y el mundo entero tendrá que darse cuenta en algún momento que yo soy el único Dios poderoso, que controlo la historia, que quito y pongo reyes, y que es por encima de mi palabra y por encima de mi voluntad nadie puede pasar. Lean, por ejemplo, hoy, si tienen tiempo, los capítulos 36, 37, 38 y 39 del libro del profeta Ezequiel, y os vais a dar cuenta que en la última y gran batalla que se llevará a cabo en territorio de Israel, millones de personas atacarán a ese país, no como ahora, que sí, atacaron bastantes, pero lo que viene en el futuro está perfectamente descrito en la palabra de Dios. Y la Biblia no solamente dice por dónde, cómo y cuántos atacarán, sino cómo terminarán. Todos destruidos, arrasados, desmantelados ejércitos enteros, y tendrán que reconocer que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el único y verdadero Dios, el que controla la historia, el que sabe de antemano lo que va a ocurrir y nos lo relata en muchas ocasiones con muchísimos detalles en su palabra, y el que también, dicho sea de paso, nunca perderá ninguna batalla. Aunque el hombre se pueda burlar y reír de él y de su palabra por un tiempo, repito, Dios nunca ha perdido ninguna batalla. Y aunque algunos salgan por ahí diciendo que bueno, que Israel no tiene ningún derecho a estar en su tierra, que lo que ha ocurrido son las consecuencias de todos los crímenes y de todas las cosas que ha hecho a lo largo de la historia, aunque se levanten ahora todo tipo de personas, incluso políticos de aquí, de nuestro país, de España, haciendo el ridículo y hablando desde la más absoluta ignorancia, con un mensaje populista, con un mensaje que le cae bien a muchas personas, pero que los que tienen dos dedos de frente saben que no tienen la más mínima razón en lo que dicen, tendrán que reconocer algún día, no les quepa la menor duda. Es más,
tendrán que inclinarse y ponerse de rodillas y confesar con sus bocas que Él es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Así que, mis queridos hermanos, lo que tenemos que hacer es guardar nuestros corazones y no dejarnos influenciar en una línea o en otra por los medios de comunicación, por los periodistas, por las noticias de internet, sino que nosotros tenemos un manual, un libro poderoso que es la Biblia, la palabra de Dios. Ustedes pueden reírse de él, pueden pisotearla, pueden hacer lo que quieran, pero el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá por la eternidad. Y David amaba ese Dios y amaba esa palabra de Dios. Por eso fue un hombre tan bendecido, a pesar de que no era perfecto, como nadie es perfecto. A pesar de que cometió pecados y cometió errores tremendos. Y en esos pecados y errores, pues, también a veces perjudicó a otras personas, incluso a su propio pueblo. Pero era una persona que amaba a Dios. Y cuando una persona ama a Dios y quiere en lo más profundo de su corazón esforzarse por honrar y glorificar a ese Dios, Dios bendice a esa persona. Podrá tener muchos defectos, podremos decir todo lo que queramos en contra de David o en contra de cualquier otra persona. Pero cuando una persona ama a Dios y honra a Dios y a su palabra, esa persona es totalmente indestructible. Lo hemos experimentado en carne propia. ¿Cuántas personas han criticado nuestro ministerio, a mí como persona? ¿Cuántas personas han hablado mal de este proyecto maravilloso que Dios ha bendecido y sigue bendiciendo, que es el de la iglesia virtual? Y han hecho vídeos y todo tipo de comentarios despectivos. Pero es que la obra de Dios y los que amamos a Dios somos indestructibles, porque Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y los celos, las envidias, las personas con terribles problemas personales que intentan proyectar sus traumas en los demás para justificar los suyos, pues tarde o temprano quedan en la más absoluta evidencia. Así que, mis queridos hermanos y amigos, ayer tuvimos un programa en el Pastor Online, monográfico, que hablaba de la situación espiritual por la que está atravesando el pueblo de Israel, pero saldrán victoriosos una vez más de esta situación, no les quepa a ustedes la menor duda. Claro, habrá un precio muy alto que pagar. Muchas personas perderán la vida, de hecho ya lo han perdido. Y los medios de comunicación dirán todo tipo de barbaridades en los próximos días. Pero nosotros sabemos lo que va a ocurrir. Nosotros sabemos que el Señor tiene todo bajo su control. Y también nosotros sabemos que el Señor, como dije antes, no va a perder ninguna batalla. Porque ese territorio es de Dios. Dice, del Señor es la tierra y su plenitud. Y de ese territorio nadie va a hacer lo que quiera, sino lo que Dios permita que se haga. Miren, quiero darles un pequeño dato informativo. Esta fue la tercera y última vez que Israel entró en su territorio. Entraron primeramente con Josué cuando venían de la esclavitud en Egipto. Entraron por segunda vez cuando volvieron del cautiverio en Babilonia. Y entraron por tercera y última vez para no ser expulsados nunca más de su territorio hace aproximadamente unos 70 años atrás, cuando se declaró el Estado moderno de Israel. Para asombro del mundo, ese pueblo está en pie y en ese territorio hay muchos hermanos nuestros en Cristo, congregaciones, pastores, que están sirviendo al Señor, por los cuales debemos de orar cada día, para que sean fortalecidos en la fe, y para que sepan que no están solos, sino que ahora todo el cuerpo de Cristo les está apoyando en oración. Y toda oportunidad que se nos presente para expresar nuestro apoyo, nuestra solidaridad y nuestro amor, lo haremos, como hicimos ayer en el programa del Pastor Online, donde entramos en contacto en directo con hermanos de allí. Y seguiremos orando y clamando a Dios para que la perfecta voluntad de Dios se lleve a cabo y los enemigos de Dios sean derrotados y humillados una vez más, como siempre será. Y para que el nombre de Dios sea reconocido y para que todo el mundo, los ateos, los que se burlan,
los que aprovechan esta oportunidad para decir, por fin vamos a poder derrotar al pueblo de Israel y el Dios de Israel va a quedar en evidencia, hasta ellos mismos tendrán que cerrar sus bocas y tendrán que reconocer que una vez más Dios ha extendido su brazo para asombro del mundo y de las naciones, y reconocer que el pueblo de Dios es un pueblo indestructible. Caerán a tu lado 1000, 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará, y las puertas del Hades no prevalecerán contra el pueblo, contra el cuerpo de Cristo en toda la faz de la tierra, incluido también en Israel. Así es que no hablamos desde una ceguera, desde un fanatismo, sino hablamos desde la palabra de Dios, porque lo que le da credibilidad a nuestra vida es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Cuando arranquen el pecado, cuando se humillen, cuando busquen a Dios, la tierra volverá a ser restaurada, el perdón de Dios se aplicará, porque siempre y cuando haya un genuino arrepentimiento, Dios siempre va a actuar a favor de esa nación, de ese pueblo, de esa persona o de esa vida. Así es que, mis queridos hermanos, con plena confianza, con fe completa en el Señor, sin dudar lo más mínimo, nos acercamos a Él una vez más en oración, dándole gracias, porque sabemos que todo va a salir según el plan de Dios. Repito, Dios nunca ha perdido ninguna batalla, ni la perderá. Y su victoria es nuestra victoria. Oramos. Padre Celestial, gracias en esta mañana por el privilegio que nos das de saber los acontecimientos finales que tú has revelado en tu palabra. Oramos a favor de tu pueblo, allí en la ciudad de Jerusalén, en todo el país. Protege las familias, protege a nuestros hermanos en Cristo, protege a todos los que invocan tu nombre y quieren vivir decentemente y con orden, poniendo en práctica tu palabra, a veces pagando un altísimo precio por hacerlo. Señor, ponemos hoy nuestra vida en tus manos y con plena confianza y certeza en tu palabra, te damos gracias porque sabemos que tú estarás con nosotros como poderoso gigante todos los días de nuestra vida. A ti la gloria